El aire se detuvo, así de simple. No hubo viento que moviera las hojas de los árboles, ni una brisa para aliviar el calor pegajoso que se instaló sobre la tierra. Los pájaros callaron, uno a uno, como si una orden invisible les hubiera sellado el pico. La gente miraba al cielo, un cielo de un azul extraño, demasiado limpio, demasiado quieto. Había una tensión en el ambiente, una pesadez que se sentía en los huesos, en el pecho. Era un silencio que no traía paz. Era un silencio que gritaba. Un silencio que anunciaba algo terrible. Nadie sabía qué, pero todos lo sentían. Era el preludio. La pausa antes del derrumbe. La gente seguía con sus vidas, pero con gestos más lentos. Había una duda en cada paso. Una pregunta en cada mirada. ¿Por qué no cantan los grillos? ¿Por qué los perros no ladran? Los niños dejaron de jugar en las calles. Se sentaban en los portales, mirando a la nada, con los ojos muy abiertos. Los sonidos de la ciudad se apagaron. Los coches parecían moverse sin ruido, los motores apenas un murmullo. Las conversaciones se volvieron susurros. El miedo era una capa fina de polvo que lo cubría todo. Un miedo sin nombre, sin rostro, pero presente. Un miedo que se respiraba junto con el aire denso y estancado. En las casas, las familias se reunían sin saber qué decir. Encendían la televisión, pero las noticias no hablaban del silencio. Hablaban de política, de economía, de cosas que de repente parecían insignificantes. La comida en los platos perdía el sabor. El agua no quitaba la sed. Era una existencia suspendida, un momento congelado justo antes del impacto. La normalidad era una máscara frágil que se estaba resquebrajando. Debajo de ella, el pánico empezaba a bullir. La gente se tocaba la piel. Se aseguraba de que seguía ahí, de que su cuerpo aún les pertenecía. Pero la sensación de irrealidad crecía con cada hora que pasaba, y entonces, sin aviso, sin un trueno que lo anunciara, llegó. No vino del cielo ni de la tierra, vino de dentro. Un ángel invisible, de pie sobre el mundo, levantó la primera copa. Nadie lo vio, nadie lo oyó. Pero su contenido se derramó sobre la humanidad. No era agua, ni vino, ni veneno. Era algo peor. Era el principio del fin visible. El silencio se rompió, pero no con un sonido de alivio. Se rompió con el primer grito de dolor, un grito que pronto se convertiría en un coro. El juicio había comenzado, la espera había terminado. Una picazón. Así empezó. Una pequeña molestia en el brazo, en la espalda, en la cara. La gente se rascaba, pensando que era un mosquito, una alergia. Pero la picazón no se iba. Se convertía en un ardor, un fuego bajo la piel. Luego aparecieron las manchas rojas. Pequeñas al principio, pero crecían, se hinchaban. Se llenaban de un líquido amarillo y espeso. Eran úlceras. Llagas malignas y pestilentes que cubrían el cuerpo. Nadie estaba a salvo. Ni los ricos en sus mansiones, ni los pobres en sus chozas. La enfermedad no distinguía. La piel, ese límite que nos separa del mundo, se convirtió en un mapa de dolor. El olor era insoportable. Un olor a carne podrida, a infección, a muerte en vida. La gente se encerraba, avergonzada de su propio cuerpo. Se miraban al espejo y no se reconocían. Veían monstruos. El dolor era constante, una tortura que no daba tregua. Dormir era imposible. Cada movimiento era una agonía. La ropa se pegaba a las llagas abiertas y arrancarla era como arrancarse la piel a tiras. Los gritos llenaron el aire, reemplazando el silencio anterior. Eran gritos de dolor físico, pero también de desesperación, de no entender por qué, de ver cómo el propio cuerpo se convertía en un enemigo. Los hospitales se colapsaron en cuestión de horas. No había cura.
No había alivio. Los médicos y enfermeras, también cubiertos de llagas, ya no podían ayudar. Solo podían mirar, impotentes, cómo la gente sufría y moría en los pasillos. Las familias se separaron. El miedo al contagio era más fuerte que el amor. Los sanos, los que aún tenían la piel intacta, abandonaban a los enfermos. Los hijos abandonaban a los padres. Los esposos a las esposas. El instinto de supervivencia se impuso sobre la compasión. La sociedad se desmoronó desde dentro, carcomida por el miedo y el dolor. Los cuerpos se apilaban en las calles. Nadie los recogía. El hedor de la descomposición se mezclaba con el olor de las llagas de los vivos. La gente caminaba entre los muertos, con la mirada perdida. Ya no había lágrimas, solo un estupor sordo. La primera copa había enseñado a la humanidad una lección terrible: que el cuerpo es frágil, que la belleza es pasajera, y que en el fondo del sufrimiento, la soledad es la única compañera. La piel, que antes servía para sentir el tacto de un ser querido, ahora solo servía para sentir un dolor infinito. El mundo se había convertido en una herida abierta. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar cambió. El azul profundo, el verde esmeralda, desaparecieron. El agua se volvió espesa, oscura. Se tiñó de un rojo profundo, como la sangre de un hombre muerto. No era una metáfora, era sangre. El océano entero se convirtió en una masa coagulada y sin vida. Las olas que llegaban a la orilla ya no eran de espuma blanca. Eran olas lentas y pesadas de un líquido rojizo que manchaba la arena. El olor a sal y a algas fue reemplazado por un hedor metálico y nauseabundo. El olor de un matadero gigantesco. Todo lo que vivía en el mar murió. Los peces flotaban en la superficie, con los vientres hinchados y los ojos vidriosos. Las ballenas, los delfines, las tortugas, todos perecieron envenenados en su propio hogar. Sus cuerpos gigantescos eran arrastrados por las mareas de sangre, chocando contra las rocas en una danza macabra. Las aves marinas que se alimentaban de los peces caían muertas del cielo, envenenadas al probar el agua. Las playas se convirtieron en cementerios, un paisaje de muerte y putrefacción bajo un sol indiferente. El mar, cuna de la vida, era ahora una tumba líquida. La gente que vivía en las costas miraba con horror. Su fuente de alimento, su medio de vida, había desaparecido. Los pescadores se sentaban en sus barcos varados, ahora inútiles, mirando el horizonte rojo. No había nada que pescar, no había a dónde ir. El mar que los había alimentado durante generaciones, ahora solo les ofrecía una visión de pesadilla. La brisa marina, que antes era refrescante, ahora traía un vaho pútrido que enfermaba el alma. La desesperación se apoderó de las comunidades costeras. El hambre empezó a asomar su rostro esquelético. El impacto fue más allá de la costa. El ciclo del agua se alteró. Las nubes que se formaban sobre el océano sangriento ya no llevaban agua pura. Llevaban una humedad rojiza y contaminada. La lluvia que caía tierra adentro era una llovizna sucia que dejaba manchas de óxido en el suelo y en las plantas. El mundo entero empezó a oler a muerte. La segunda copa no solo había matado al mar, había empezado a envenenar la tierra. Había demostrado que ninguna parte del mundo estaba aislada, que la muerte de una parte significaba la lenta agonía del todo. Después del mar, le tocó el turno a los ríos, y a los lagos, y a todas las fuentes de agua dulce. El tercer ángel vació su copa, y las aguas que daban de beber al mundo se corrompieron. No se volvieron sangre esta vez, se volvieron amargas,
un amargor como el de la hiel, un veneno que quemaba la garganta, el agua clara de los arroyos de montaña, el agua tranquila de los lagos, el agua poderosa de los grandes ríos. Todo se volvió imbebible. La sed, una necesidad tan básica, se convirtió en una trampa mortal. Beber significaba morir. No beber también. La gente, atormentada por la sed y el calor, se acercaba a los ríos con una esperanza desesperada. Metían las manos en el agua, la llevaban a sus labios. Pero el sabor era tan repulsivo, tan venenoso, que la escupían al instante. Algunos, enloquecidos por la deshidratación, bebían de todos modos. Sus cuerpos se retorcían en espasmos. Un fuego les recorría las entrañas. Morían en las orillas, con los ojos desorbitados, junto a la misma agua que los había matado. Los animales bebían y morían también. Los campos se secaron. Las plantas se marchitaron. La tierra se agrietó, sedienta. La mente humana, ya frágil por el dolor y el miedo, empezó a quebrarse. La sed provoca alucinaciones. La gente veía espejismos de agua limpia. Oían el sonido de cascadas que no existían. Se arrastraban por el suelo polvoriento, persiguiendo fantasmas. La desconfianza se apoderó de todos. Si alguien encontraba una pequeña reserva de agua potable, un charco de lluvia no contaminada, la defendía con su vida. La gente mataba por un sorbo de agua. La civilización, ya herida, recibió otro golpe mortal. La ley más básica, la de la supervivencia a cualquier costo, se impuso. El mundo se volvió silencioso de nuevo. Pero era un silencio diferente al del principio. Era el silencio de la debilidad. El silencio de las gargantas resecas que ya no podían gritar. La gente se movía lentamente, ahorrando cada gota de energía. Sus labios estaban partidos y sangrantes, sus lenguas hinchadas, sus ojos hundidos en sus cuencas. La tercera copa había atacado la esencia misma de la vida. Había convertido el elemento que la sustenta en un instrumento de tortura. Había enseñado a la humanidad el verdadero significado de la sed. Una agonía lenta, implacable, que consume el cuerpo y la mente hasta que no queda nada. El cuarto ángel apuntó su copa hacia el sol, y el sol cambió. Dejó de ser una fuente de vida y calor. Se convirtió en un horno, en una bola de fuego furiosa que abrasaba la tierra. El calor se volvió insoportable. El aire quemaba al respirar. La luz era tan intensa que cegaba. La gente buscaba refugio en las sombras, pero no había alivio. Las sombras mismas eran calientes. El asfalto de las calles se derretía. Los bosques se incendiaban espontáneamente, convirtiéndose en antorchas gigantes que nadie podía apagar. El mundo se estaba cocinando. La piel de la gente, ya castigada por las llagas, ahora se quemaba. Ampollas dolorosas aparecían en cualquier parte expuesta al sol. El cuerpo se deshidrataba a una velocidad aterradora. La sed, ya una tortura, se volvió una condena absoluta. La gente se escondía en sótanos, en cuevas, en cualquier lugar subterráneo que pudiera encontrar. Pero el calor penetraba en la tierra. Salir al exterior durante el día era un suicidio. La noche traía un pequeño respiro, pero el calor acumulado en las rocas y el suelo mantenía el aire sofocante. El ciclo del día y la noche se convirtió en un ciclo de tortura, y breve, muy breve, alivio. La gente, atrapada en la oscuridad de sus refugios, enloquecía lentamente. El calor opresivo, la falta de agua, el miedo constante, todo conspiraba para destruir la razón. Miraban hacia arriba, hacia el techo de sus escondites, y maldecían. Maldecían a Dios, maldecían al sol, maldecían su propia existencia. No había arrepentimiento en sus corazones, solo rabia, una rabia impotente contra un enemigo que no podían combatir.
El sufrimiento no los había vuelto humildes, los había vuelto amargos y rencorosos. El dolor extremo no purifica, solo destruye. La naturaleza se rindió. Los ríos y lagos amargos se evaporaron, dejando solo costras de veneno seco. Los campos se convirtieron en desiertos de polvo. Los árboles se carbonizaron. El mundo se volvió un paisaje monocromático de tonos grises y ocres, bajo un cielo blanco y brillante por el calor. La cuarta copa había desatado el poder bruto de una estrella. Había quemado la superficie del planeta, borrando casi todo rastro de verde, de vida. Había demostrado que el mismo sol que permite la vida, también tiene el poder de aniquilarla con una furia inimaginable. Tras el fuego, la oscuridad. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, sobre el centro del poder humano rebelde, y su reino se cubrió de tinieblas. No era la oscuridad de la noche, una oscuridad familiar que trae el descanso. Era una oscuridad densa, palpable, una oscuridad que se podía sentir, como un manto pesado y frío. Apagó el sol abrasador, apagó la luna y las estrellas, apagó toda luz. El mundo se sumió en una negrura absoluta, tan profunda, que era como estar ciego. La gente extendía las manos y no podía verlas. El dolor no se fue con la luz. Al contrario, en la oscuridad total, el dolor se intensificó. Las llagas seguían supurando. La sed seguía quemando la garganta. Pero ahora, a ese sufrimiento físico, se le sumó un terror psicológico abrumador. La oscuridad total aísla. Cada persona estaba sola en su propio universo de negrura y dolor. Oían los quejidos y las maldiciones de otros, pero no podían ver sus rostros. No sabían si estaban cerca o lejos. El sonido se volvía confuso, fantasmal. La mente, privada de estímulos visuales, empezó a crear sus propios horrores. La gente, en su agonía, se mordía la lengua de dolor y rabia. Tropezaban con los cuerpos de los muertos, caían, se arrastraban sin rumbo en un mundo sin direcciones. El pánico se apoderaba de ellos. Corrían a ciegas, chocando contra muros, contra otras personas. La oscuridad no trajo calma, sino un caos frenético y desesperado. El silencio se rompió con gritos de terror puro. El miedo a lo desconocido, a lo que podía acechar en esa negrura infinita, era peor que cualquier monstruo visible. Era la soledad absoluta, rodeada por el sufrimiento de millones. Y seguían maldiciendo. Atrapados en la oscuridad, quemados por la sed, devorados por sus propias llagas, levantaban sus voces y blasfemaban contra el Dios del cielo. No había ni una pizca de arrepentimiento. Sufrían las consecuencias de sus actos, pero su orgullo no se rompía. La oscuridad no los llevó a la reflexión, sino a una mayor dureza de corazón. La quinta copa fue un juicio sobre el alma. Demostró que incluso en la oscuridad más profunda, sin nada más que su propio dolor, el corazón humano podía elegir el odio en lugar del arrepentimiento. La oscuridad exterior solo reflejaba la oscuridad que ya llevaban dentro. El último ángel alzó su copa, la derramó en el aire, y una gran voz desde el templo del cielo dijo: «Hecho está». En ese instante, la tierra tembló. No fue un terremoto local, fue el planeta entero convulsionando. La corteza terrestre se partió. Las ciudades se derrumbaron como castillos de arena. Edificios que habían tardado décadas en construirse se hicieron polvo en segundos. Las montañas se aplanaron. Las islas desaparecieron bajo el mar. Una grieta gigantesca partió la gran ciudad, el símbolo del poder humano, en 3 pedazos. El mundo que el hombre había construido fue aniquilado. El sonido fue ensordecedor. El rugido de la tierra partiéndose, el estruendo de millones de toneladas de hormigón y acero colapsando. Fue el grito de muerte del planeta.
Y luego, el granizo. Pedazos de hielo del tamaño de una roca cayeron del cielo oscuro, aplastando todo lo que quedaba en pie, aplastando a los supervivientes que habían logrado salir de los escombros. No había refugio posible. El cielo y la tierra se habían unido en un acto final de destrucción total. Era el fin de la geografía, el fin de la arquitectura, el fin de cualquier lugar que se pudiera llamar hogar. La humanidad, lo que quedaba de ella, fue borrada. Los pocos que sobrevivieron al fuego, a la sed, a las llagas y a la oscuridad, fueron aplastados por el terremoto o por el granizo. La rebelión había terminado. La blasfemia se había silenciado. El último grito se ahogó bajo los escombros. La derrota fue total, absoluta, innegable. No quedó nadie para maldecir, no quedó nadie para llorar. Solo silencio. Un silencio nuevo, diferente a todos los anteriores. El silencio del vacío. El silencio de un mundo destruido. Cuando el polvo se asentó, no quedó nada. Solo ruinas. Un paisaje desolado bajo un cielo negro. La oscuridad había vuelto, pero ahora era una oscuridad vacía. Ya no había gritos ni lamentos que la perturbaran. Era la oscuridad del final definitivo. El fin de la historia. El fin del tiempo. Y en esa quietud total, en esa nada absoluta, quedaba una pregunta flotando en el aire muerto. ¿Qué queda cuando todo termina? Queda el silencio. Queda la oscuridad. Y queda el recuerdo de una elección. La elección de la rebeldía hasta el final. La prueba de que la destrucción no fue solo algo que sucedió, fue algo que, en el fondo del corazón, se eligió.